Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta, como siempre, listos, dispuestos a llevarles excelente contenido. Para mí un placer inmenso poder acercarme hasta sus casas con esta pantallita maravillosa, por supuesto, a través de Televen, tu canal. Hoy, como siempre, tendremos a grandes invitados, además excelentes temas que puedan generar un debate increíble en casa, pero sobre todo lo más importante, conocimiento. El conocimiento es poder. Para mí el conocimiento marca la diferencia, así que por favor, allí sentadito, quizás con la taza de café en la mano, pero dispuestos a anotar y sobre todo a aprender. Bienvenidos a Palabra Cierta. Desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio. Escriban ya, Palabra Cierta, Piso Televen. ¿Qué piensan del programa? ¿Les gustó el invitado? El set, quizás el outfit mío. Televen TV, la de nuestro canal, @ZambranoMiguel, es mi cuenta personal. Siempre disfruto leer todos sus comentarios, sugerencias, recomendaciones. Incluso me río con algunas críticas que no son constructivas, pero les dejo un consejo. Con respeto, todo; sin respeto, nada. Además, también pueden escanear el código QR que está en pantalla para que puedan descargar nuestra aplicación, que es Televen Stream, y de esta manera disfrutar de toda nuestra maravillosa programación. Hoy quiero hablarles sobre un tema de vital importancia que a menudo se pasa por alto: la salud ginecológica. Desde la adolescencia hasta la menopausia y más allá, el cuidado ginecológico debe ser una prioridad en la vida de cada mujer. La educación sobre la salud reproductiva, las visitas regulares al ginecólogo y la autoconciencia son esenciales para detectar problemas de salud en etapas tempranas. La cultura de cuidado ginecológico no solo se trata de abordar problemas cuando surgen, sino de fomentar un estilo de vida que incluya prevención y promoción de la salud en todas las etapas de la vida. Es crucial que las mujeres se sientan empoderadas para hablar sobre su salud ginecológica. Esto incluye temas como la menstruación, la salud sexual y la menopausia. La estigmatización de estos temas ha llevado a muchas mujeres a evitar la atención médica necesaria. La creación de espacios seguros para el acceso a información confiable son pasos vitales para desarrollar una cultura de cuidado. Además, es importante que tanto las jóvenes como las mujeres mayores reciban educación continua sobre su salud ginecológica y los cambios que puedan experimentar a lo largo de sus vidas. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que más de 700 mujeres pierden la vida diariamente por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto, muchas de las cuales podrían prevenirse con atención ginecológica adecuada. De igual forma, un estudio reciente reveló que solo el 60% de las mujeres en edad fértil se someten a revisiones ginecológicas anuales, lo que pone de manifiesto la necesidad de concienciar sobre la importancia de estas visitas. Definitivamente, la salud ginecológica es un tema que requiere atención a lo largo de la vida de una mujer. Fomentar una cultura de cuidado que incluya educación, comunicación abierta y acceso a servicios de salud es esencial para mejorar la salud y el bienestar de todas las mujeres. Es responsabilidad de la sociedad en su conjunto crear un entorno en el que cada mujer pueda recibir la atención que necesita y merece, independientemente de su edad. Hoy estaremos hablando de este tema tan interesante y tan pertinente, y para eso nos acompaña una profesional en la materia. Ella es médico, ginecólogo y obstetra, así que estamos felices de recibir a una muy buena amiga, la doctora Estefanía Robles. ¿Cómo estás, mi querida Estefanía? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Todo súper. Qué bueno que estés aquí. Gracias ¿Viste? a ti por la invitación. No, por fin viniste a visitarme. Sí. Además que yo creo que la salud ginecológica es muy importante, pero antes de entrar en materia, quiero que veamos un material que hizo nuestro equipo de producción en la calle para conocer la opinión de la gente acerca de este tema. Vamos a verlo. Es importante que nos eduquemos en esto, tanto para planificar como evitar ciertas enfermedades que atrae. Más que eso, cuidar tu ciclo menstrual, hormonal. Como que no, tienes que esperar a tu primera vez para ir a tu primera cita al ginecólogo, cuando no es así. Tú desde que te desarrollas deberías ir a un ginecólogo, revisarte. La gente debería educarse un poco sobre el tema. Muchas mujeres que van al ginecólogo nada más cuando deben, cuando sienten alguna molestia, pero anualmente es necesario que vayan a hacerse sus revisiones, porque hay enfermedades que puedes tener y que ni siquiera te das cuenta. Pueden sentir los síntomas ya después de 3 años, cuando ya es algo mortal. Entonces es necesario ir siempre que sea necesario, por lo menos anualmente hacerte tus chequeos, y si te sientes mal, ir a revisarte. En nuestra generación y en muchas más atrás ha sido como un tabú eso de la educación sexual e íntima, tanto de los hombres como de las mujeres, un poco más de las mujeres que de los hombres. Entonces siento que
sumamente importante. Yo creo que fomentando las redes sociales en las escuelas, no tanto esperar a quinto año para poderles hablar sobre ese tipo de salud, sino desde un poco más pequeños, primer año, sexto grado, que ya tienen un poco más de entendimiento. Las familias dejar esos tabús de generaciones ambiguas, de, ay, no se puede hablar de esto, y sobre todo cuando se trata de la mujer, sino desde ya cuando tengan más raciocinio, empezarles a explicar sobre su cuerpo. Doctora Estefanía, quizás la limitación más importante tiene que ver con el tabú que existe acerca del tema. Sí, sin duda alguna, creo que la información es poder, la educación es poder y eso es nuestra primera limitante. Si nos educamos en el tema y sabemos que podemos acceder a esta información, creo que sería la cura a muchos males que vivimos hoy en día. Comunicación abierta, comunicación efectiva, comunicación además asertiva, entendimiento, escucha. De eso estaremos hablando el día de hoy para que usted, mi querida amiga en casa, tenga allí su salud ginecológica al día. Eso es vital, es importante. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre la salud ginecológica con nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora Estefanía Robles. Bienvenida nuevamente. Gracias a ti por la invitación. Mira, qué interesante tema hablar de la salud ginecológica. Escuchaba en una de las encuestas una persona que decía un tema muy interesante, ¿no? Una opinión bien particular. Antes quizás se esperaba que tuviesen ese primer encuentro sexual para comenzar al ginecólogo y resulta que debería ser mucho antes de todo eso. Sí, de hecho, creo que ese mito viene porque a partir de la primera relación sexual es que podemos tamizar ciertas enfermedades, tanto enfermedades de transmisión sexual, virus de papiloma humano, que tal vez es algo que sí va de la mano con el inicio de la relación sexual. Pero sin duda la información es poder, el conocimiento de nuestro cuerpo, cómo funcionan nuestras hormonas, nuestro ciclo menstrual, es algo que tiene que ir de la mano, yo diría que desde el desarrollo, la menarquia, como se conoce en términos médicos. Yo creo que las madres debemos ser conscientes de saber cuándo tenemos que llevar a nuestras hijas, porque aparte creamos ese vínculo de confianza, ¿no? Que el ginecólogo o la ginecólogo va a ser tu amigo, es esta persona a la que tú puedes confiar, porque al final del día le confiamos cosas al ginecólogo que tal vez no le confiamos a más nadie. Claro. Y, bueno, no es un enemigo, sino es un ente que más bien está en nuestro lado y que, bueno, nos va a acompañar prácticamente durante toda la vida, porque el ginecólogo termina siendo el médico de la mujer en todas sus etapas. Totalmente. Además, que tocaste un tema muy importante para ir paso a paso y es el ciclo menstrual, ¿no? Quizás si hoy tú me puedes dar mejor data, ¿no? Pero creo que el desarrollo se adelantó, ¿no? Ya vemos niñas de 8 años desarrollándose, 9, 10, y probablemente esa mamá que tiene todavía esa creencia de que no, vamos a esperar que tenga su noviecito para, ya va, ¿y qué pasa si la niña de repente la menstruación, no sé, se le retrasa 2, 3 meses y eso no es normal, amiga? Sí, eso es parte de conocer nuestro ciclo menstrual desde edades tempranas, porque fíjate que ese retraso o ese adelanto del ciclo menstrual en ese primer año de desarrollo es normal. Y de hecho a veces ese es un motivo de consulta, no llevan a las niñas al ginecólogo para que conozca la parte ginecológica, sino porque creen que pasa algo malo, cuando al final es la normalidad, y eso tiene que ser también de conocimiento, y que nosotros desde edades tempranas podemos prevenir enfermedades súper importantes como lo es el cáncer de cuello uterino a través de la vacunación de virus de papiloma humano. Y esto lo podemos hacer desde los 9 años de edad, que como bien mencionas es esas primeras edades de desarrollo de las niñas que tenemos. Entonces conocer que existe este tipo de estrategia creo que es fundamental y que tiene que ser parte, pues, de nuestro chequeo de salud desde toda la vida. Una vez que ya quizás esta niña se inicia, ¿no?, con una actividad sexual, obviamente que la visita no semanal, no mensual, ¿no?, porque quiero que me hables justamente del periodo, ¿no?, pero sí debería ser un paso importante, ¿no?, y además que dijiste algo muy relevante, Estefanía, y es que se le confía quizás al ginecólogo cosas que a mamá no se le va a decir. Sí, eso es una realidad y es por eso que el ginecólogo tiene que ser tu amigo. Y yo creo que aquí la relación médico-paciente siempre es importante, pero yo creo que la relación médico-paciente en ginecología creo que es clave. Y sí, al inicio de las relaciones sexuales ya comienza como a ponerse un poquito más seria la cosa. Ya aquí tiene que ser una visita anual. Nosotros en países latinoamericanos hay distintos protocolos que establecen cuál es la periodicidad de esta consulta, pero en países latinoamericanos y nuestro contexto Venezuela, lo que está establecido es una consulta anual al menos, ¿ok? En una paciente que sea completamente sana, que no sufre de ninguna enfermedad y que ese control ginecológico sea normal. Ahora, si se encuentra alguna alteración en ese control ginecológico, pues sin duda alguna ya se va a establecer un control distinto cada 6 meses, cada 3 meses, en dependencia de lo que tenga la paciente, pero
para prevenir enfermedades y de forma habitual, una vez al año es suficiente. Hay un tema muy particular, Estefanía, y tiene que ver justamente con el género del ginecólogo, ¿no? Hay muchas madres que quizás de entrada le dicen, no, yo mejor te voy a llevar a una ginecólogo, mujer, tú sabes, pero otras dirán, no vale, pero es que yo me la llevo mejor con los hombres allí. O sea, hay quizás un mito, es un miedo, es un prejuicio. Bueno, yo te voy a contestar lo contrario. Ajá. El mito es que los mejores ginecólogos son hombres. Ajá. Y que porque son más delicados. Esa es la premisa. Ok. No, un ginecólogo hombre porque como él no es mujer, él es más delicado al momento de hacer el examen físico, Ok. de tomar la citología. Yo creo que el género no importa, aquí la relación creo que tiene que ser médico-paciente y con lo que tú te sientas cómoda. Creo que es una decisión muy personal. Como a feeling, ¿no? Confianza. Sí, es una cuestión de feeling y yo siempre digo, se lo digo a mis pacientes, si tú no te sientes bien acá, yo creo que lo mejor es que tú tengas a alguien con quien afianzar esa confianza para que pues se establezca una relación de lo más óptima posible. ¿Cuáles son las enfermedades más recurrentes en el caso de la mujer? Hablando justamente del tema del día de hoy. Mira, yo creo que de transmisión sexual el virus del papiloma humano es uno de los, yo creo que, mira, bueno, por estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, 9 de cada 10 mujeres han estado en contacto con el virus del papiloma humano. Wow. Y 7 de cada 10 se contagian. Entonces es una cifra súper importante, además es un virus prevenible completamente con la vacunación, no se habla tanto de la misma, entonces hay como una traba allí para llegarle, pero yo creo que VPH es lo primero en cuanto a enfermedades de transmisión sexual y sífilis. Ok. Lo vemos mucho en pacientes obstétricas, a diferencia de la paciente ginecológica, la sífilis es una gran imitadora. Puede cursar con diferentes síntomas, a veces pasa desapercibido, pero en lo que la paciente sale embarazada, que se hace ese control trimestral de la sífilis, nos damos cuenta que la mamá tiene sífilis, que el feto tiene sífilis, porque además se pasa a través de la placenta, Wow. y que hay sífilis congénita en el recién nacido. Entonces, la incidencia es muy alta. Te puedes hablar que en el lugar donde yo trabajo es súper frecuente, súper frecuente esta enfermedad. En la próxima parte quiero que hablemos justamente de esta enfermedad, ¿no? Como dices tú, la más común, y hablar un poco de la vacuna, ¿no? Hay muchos mitos acerca de la vacuna, que si funciona después que lo tienes, que eso tiene que ser antes. Bueno, aquí está la doctora Estefanía Robles, médico, ginecólogo y obstetra, para que nos aclare todas estas dudas. Ya venimos con más de Palabra Cierta, hoy con un tema súper interesante, la salud ginecológica de la mujer. Y estamos de vuelta aquí en Palabra Cierta, hablando de la salud ginecológica de la mujer, tema pertinente, ¿no? Sobre todo cuando quizás hay mucho tabú en la casa, no podemos hablar de esto, que cómo es posible que la niña ya sepa que es una relación sexual, que de anticonceptivos, y oye, para usted de contar todos esos mitos y esas creencias limitantes que existen, ¿no? Doctora, me decía o me hablaba acerca del VIH, que es la enfermedad más común, aproximadamente 9 de cada 10 mujeres tienen el contacto, 7 terminan enfermas. Se puede prevenir con la vacuna, pero la vacuna, obviamente, antes genial, pero una vez que se tiene el VIH, ¿también se puede vacunar a la paciente? Sí, se puede vacunar la paciente, pero no es curativa. Ok. ¿Ok? La vacuna es preventiva. Si Ok. bien la idea es ponerlo antes del inicio de relaciones sexuales, se puede colocar posterior al inicio de las mismas e inclusive si ya han estado en contacto con el virus. ¿Por qué? Porque la vacuna contiene, digamos, anticuerpos en contra de diferentes genotipos de VPH. Digamos que los VPH son una familia de muchísimos primos enumerados, en donde hay unos de alto riesgo, bajo riesgo, que esto lo que lo limita es cuál causa con mayor prevalencia cáncer o no de cuello uterino. Entonces, si bien la vacuna no te va a curar del VPH que ya tienes, tener VPH sí te hace más susceptible a contraer otro genotipo. Entonces, la vacuna lo que va a hacer es prevenir que te contagies de otro genotipo. Entonces, como parte del tratamiento per se a una lesión de VPH, no, pero sí nos protege en contra de los genotipos restantes. De estas 7 mujeres aproximadamente que se contagian, ¿no? de VPH, ¿cuántas terminan con cáncer de cuello uterino? Bueno, eso también es un mito que vale la pena aclarar porque VPH Vale. no es igual a cáncer de cuello uterino. Ok. ¿Ok? Si bien todos los cánceres de cuello uterino en su gran mayoría son a causa del VPH, no todos los VPH terminan en cáncer de cuello uterino y eso vale la pena resaltarlo porque es una alarma y una crisis que tienen todas las pacientes cuando tú le dices tienes un diagnóstico de VPH, ¿ok? El tiempo que transcurre entre la infección viral y el desarrollo de cáncer de cuello uterino es muy variable, ¿ok? Pueden pasar 15, 10,
20, 25 años para que se desarrolle. Es por esto que la consulta es anual, porque tú tratas es de pesquisar esta enfermedad en estadios tempranos para que la puedas tratar y no desencadene un cáncer de cuello uterino. Si tú le preguntas a una paciente con cáncer de cuello uterino cuál fue su periodicidad para acudir al ginecólogo, cuántas citologías tiene o qué hizo con esa biopsia en donde había una infección por virus de papiloma humano, probablemente la gran mayoría te va a decir que el control fue irregular, que no hizo nada con esa biopsia, que pensó que eso no era nada o que dejó de ir al médico. Entonces yo creo que eso es una constante en todas estas pacientes, pero es importante saber que hay tratamiento y que se puede vivir a pesar del contagio de virus de papiloma humano sin llegar a un cáncer de cuello uterino. Prevención, supervisión, control. Control. Y por supuesto mucha concientización, ¿no? 100%. Allí radica lo más importante en la vida misma. A ver, ya sabemos la importancia de ese primer ciclo menstrual, hablamos de las enfermedades, por supuesto, que hay que evitarlas y por supuesto ustedes también están allí para ayudar a guiar a estas mujeres, pero ¿qué pasa ya cuando la mujer está embarazada, ¿no? Llega esa felicidad, ojalá que sea para la gran mayoría, ¿no? Ese control. Estadísticas de la Organización Mundial de la Salud son alarmantes, ¿no? La gran cantidad de personas, en este caso obviamente mujeres, ¿no? Que mueren por falta de control. Nosotros vivimos en una sociedad matriarcal en donde esto es el eje de nuestras familias, Claro. ¿no? Sí, muchas de las causas, de hecho, la mayoría de las causas de mortalidad materna son prevenibles con un buen, por supuesto todas suceden y algunas suceden sin factores de riesgo y son cosas que se nos van de las manos, pero todo tiene que ver y todo suma. Un buen control prenatal, una buena estratificación de riesgos durante el control prenatal nos puede evitar enfermedades como trastornos hipertensivos, mejorar niveles de hemoglobina para no llegar anémicos al embarazo, al término del embarazo del parto puerperio y por lo tanto disminuir incidencia de hemorragia posparto, estrategias que se pueden utilizar dentro de la atención de este trabajo de parto o de una cesárea para disminuir estas complicaciones, uso de antibiótico-terapia preventiva para prevenir sepsis, y aquí te acabo de mencionar las tres primeras, hemorragia, trastorno hipertensivo y sepsis, que sin duda algunas son las más importantes en nuestro país, Latinoamérica y el mundo, porque esto no es algo que nos atañe solamente a nosotros, ¿no? Entonces es una suma de muchas cosas. La preeclampsia, que quizás es uno de los temas más comunes, ¿no? Sí, la preeclampsia, trastornos hipertensivos del embarazo, es esta elevación de cifras tensionales que ocurre después de la semana 20 de gestación. Pasa muchas veces desapercibida, hay pacientes que ya son hipertensas y piensan que ya por ser hipertensas no van a desarrollar preeclampsia, pero el problema es que la preeclampsia es una enfermedad multisistémica, no solamente afecta la tensión, sino que bueno, nos afecta riñones, hígado, cerebro y además su cura es la finalización de la gestación. Entonces, si pasa en estadios muy tempranos, vamos a tener un producto que va a ser muy pretérmino y que probablemente tenga un pronóstico un poco más distinto, pero es prevenible. Es tratable y es identificable a través de los factores de riesgo. El chequeo médico de esta mujer en gestación es fundamental, ¿no? Es vital cada mes, que es lo que habitualmente los que tenemos hijos sabemos que pasamos por allí, ¿verdad? Pero sin duda alguna, cuando hablamos quizás de un estrato muy bajo, personas que a veces subestiman todo eso, incluso he escuchado, doctora, esposos que les prohíben a las esposas ir al control prenatal. Y tú dices, ¿es en serio? Sí, eso pasa muchísimo. No pasa tanto en la ciudad, pero sí en zonas un poquito más alejadas, sobre todo de difícil acceso. Es muy común que el entorno familiar obligue a la madre a no ir al control prenatal. Eso, las razones son Pudor, multifactoriales. económico, Mira, religiosas, religioso. pudor, porque generalmente son madres que tienen otros niños, entonces si vas al control prenatal tienes que dejar los niños en casa. Claro. Nosotros hicimos un trabajo muy interesante en nuestro hospital en donde preguntamos a las madres por qué no asistían al control prenatal, porque veíamos que iban a una consulta y faltaban 3, 4 y luego iban cuando ya tenían 5 meses. Y la principal razón fue dejar con quién dejamos a los niños en casa todo este tiempo que tenemos que esperar acá para Y el riesgo que para hay ser además con atendidos. esa criatura ya en la barriga. Además. Ya prácticamente para despedirnos y para ir ciclo o este ciclo continuo, ¿no? Bueno, ya llegó la menopausia, doctora, 40, 50 años, y la mujer más una dirá, bueno, ya yo no tengo que ir más para la ginecóloga, ya esto se acabó. ¿Sí o no? Es muy común y además pensar que la menopausia acaba la vida. O sea, me desarrollé, salí embarazada, tuve mi hijo, viví mi vida fértil plena, tengo la menopausia, voy a morir. Y al final no, la menopausia es una manera distinta de enfrentar estos cambios. Ciertamente es un periodo difícil. También estuvo, digamos, encubierta por un estudio que salió hace muchos años en donde la terapia de reemplazo hormonal en pacientes posmenopáusicas generaba cáncer de mama, trombosis y un montón de cosas que al final ya hoy, afortunadamente 2025, se sabe que este estudio fue malinterpretado y que la paciente posmenopáusica debe ir a una terapia de reemplazo hormonal si así lo necesita. Esto te da calidad de vida y poder vivir
mira, el resto de lo que te queda de vida de la manera más plena posible. Estamos hablando que el promedio de la mujer venezolana para entrar en menopausia es entre 45 y 50 años, y para mí una mujer de 45 o 50 años es súper joven. Claro. Entonces tú sentenciarla a que estás menopáusica y ya se te acabó todo, creo que es un error bastante común, pero más bien creo que es al contrario. Es el momento de ahora aprovechar que tengo la madurez, la solvencia económica, el aprendizaje para poder vivir mi vida, aprovechar otras cosas que no puedo hacerlo antes. Y además también que hay mujeres que entran en menopausia y no le da ni el calorón, ni los bajones, ni el Además. delivery, como decimos aquí en Venezuela. Doctora, Eso es así. ya para despedirnos, en redes sociales, donde la gente la puede ubicar y, por supuesto, bueno, aprovechar también de conocer más de estos importantes temas. Bueno, en mis redes sociales es @dra.estefaniarobles con S. Ahí está toda la información y, por supuesto, cualquier cita y cualquier consulta por allí va a estar a la orden. Gracias por esta visita y gracias por este excelente tema. A ti. Bueno, nos despedimos como siempre, llenos de muchísima satisfacción por lograr este gran objetivo, que es llevarles a todos ustedes información veraz, información interesante, oportuna. Así que cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao, Dios les bendiga.